Bueno, muy buenas noches para todos. En la noche de hoy la idea es que revisemos un tema que tal vez no estamos muy familiarizados habitualmente y es la aplicación de pruebas de electrofisiología en glaucoma. Mi nombre es Alejandro Rosales, soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces, la idea es que revisemos este tema como en cuatro partes grandes. Por una parte, encontramos los conceptos de fotorreceptor y fototransducción, y eso alineado con la fisiología de las células retinales, porque así es que vamos a entender el tercer punto o el tercer pilar, que es la electrofisiología retinal, y finalmente cómo esos conceptos se pueden aplicar en glaucoma. Entonces, para comenzar, los fotorreceptores son las células que se encargan de la fototransducción, y este es un proceso donde aquellas células fotosensibles pueden convertir la energía lumínica en impulsos eléctricos que van a transmitirse finalmente al cerebro. Entonces, tenemos que las dos células especializadas para este fin son los conos y los bastones, las cuales son células con una alta polaridad, y estas pueden capturar esa energía para desarrollar esa respuesta neural. Entonces hay ciertas diferencias, además de estructurales, también funcionales entre conos y bastones. En el caso de los bastones, pues hay que tener en cuenta que estas son células altamente sensibles y tan solo un fotón podría desencadenar la respuesta en estas células, mientras que los conos son menos sensibles, pero a diferencia de los bastones, estos se pueden adaptar a unas longitudes de onda mucho más variables y pueden responder de forma más rápida ante una estimulación repetitiva. Ya hablando un poquito sobre la función, y vamos a empezar por los bastones, estos, digamos, van a cumplir una función como detectores lumínicos nocturnos. Digamos, estructuralmente van a tener ciertas diferencias con los conos, además de su tamaño, el bastón es mucho más grande. Y una de las porciones de esta célula es la... ¿Ahí me están escuchando? Sí, Ya es que me salió un letrero, qué pena. Entonces, estas células tienen una porción muy importante que es el segmento externo y está el segmento interno. Y asimismo, pues es como se distribuyen en las capas de la retina. Entonces, el segmento externo, como podemos ver aquí en este gráfico, tiene estas estructuras que son como una especie de platos, los cuales se disponen de esa forma, como paralelamente. Y en el caso de los bastones, esta superficie de la membrana externa es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que esto nos permite? Que esos discos que se van a disponer sobre el eje externo van a tener esta proteína que es muy importante, que es la rodopsina, la cual todos hemos escuchado en algún momento a lo largo de nuestra formación. Y esta proteína lo que hace es que es la que directamente interactúa con esos fotones provenientes del estímulo lumínico. Esa es una proteína transmembrana, como podemos ver, en general son 7 dominios transmembrana, y pues digamos desde el punto de vista molecular esta está asociada con proteínas G a nivel intradiscal, y en su porción externa pues va a estar asociada con un cromóforo que es el retinal. Y esto pues es lo que permite que conforme se dan esos cambios en la estructura del retinal, se pueda dar como la estimulación de esta proteína en la membrana de esos discos. Entonces, ¿cómo sucede el fenómeno de la fototransducción y cómo se origina ese potencial eléctrico? Entonces, en la membrana del segmento externo que estamos viendo ahorita, estos van a tener como una unión a unos nucleótidos cíclicos mediante guanil monofosfato. Y este, digamos, lo que nos va a permitir, ahorita vamos a ver en otra gráfica un poco más claro, es que se hayan pues, variaciones en los niveles de sodio, potasio y calcio, y esto va a ser mediante pues, la acción de una enzima que es la sodio-potasio ATPasa y el intercambiador pues, de estos tres iones. Y finalmente, esto es lo que nos va a permitir que hayan esas variaciones en el balance de sodio y de calcio en el segmento externo del bastón. Entonces, normalmente la célula en reposo va a tener un potencial relativamente despolarizado, y por eso va a tener una liberación constante de glutamato, que sería la condición de oscuridad. Sin embargo, digamos, aquí es un concepto de pronto un poco confuso porque el glutamato es excitatorio. Con la estimulación de la luz, se cierran los canales que vamos a ver ahorita en una gráfica que les mencionaba, y se empieza a reducir la neurotransmisión a partir de este elemento. Entonces aquí lo vemos un poco mejor. Estaríamos viendo como una porción agrandada de esos platos que están en el segmento externo. Una vez se da la unión del fotón hacia a la rodopsina, entonces lo que se da a nivel citosólico es que
esta proteína que es la transducina, que normalmente está asociada pues con GDP, que es guanildifosfato, pierde ese fósforo, ese grupo fosfato, perdón, y se torna activa. Esto lo que va a permitir es que se bloquee como la fosfodiesterasa y por tanto se reduzcan esos niveles de GMP cíclico. Esto, digamos, con el tiempo que es como todo ese fenómeno de excitación del bastón, hace que se cierren los canales, los cotransportadores de sodio, calcio y potasio y la sodio-potasio ATPasa, y finalmente la célula se hiperpolarice. Ya en el caso contrario, digamos en el momento donde se desactiva esa célula, lo que sucede es que aquí vemos que hay una enzima que es la quinasa pues, de rodopsina. Esa quinasa normalmente está inactiva y, perdón, me alejo un poquito para que puedan ver mi puntero. Y esta depende, pues digamos, de las concentraciones de calcio. En la medida en que el calcio intracelular se aumenta, digamos, por consecuencia de esto que inicialmente estamos viendo aquí arriba, ese calcio lo que va a hacer es liberar esa quinasa de la rodopsina y de modo que entonces va a empezar a agregar grupos fosfato a la rodopsina y finalmente esto pues me va a hacer el efecto contrario sobre lo que veamos acá y por tanto con la acumulación intracelular de estos iones se van a abrir nuevamente los canales para que la célula se despolarice. Ya en el caso de los conos, realmente el proceso es prácticamente el mismo desde el punto de vista cualitativo. Aquí la única diferencia es que, como les mencionaba al principio, estas células van a ser muchísimo más sensibles a la luz respecto a los bastones y por tanto su respuesta va a ser mucho más rápida y aguda. Y esa es la razón que explica que en la medida en que nosotros nos exponemos a un ambiente con una mejor iluminación, la agudeza visual puede ir mejorando progresivamente. Frente a la fisiología de los conos, hay que tener en cuenta que como tal estas células pueden distinguir como tres grandes longitudes de onda y asimismo van a tener una morfología entre este mismo grupo celular. Vamos a tener unos conos S que son aquellos que responden exclusivamente a las longitudes de onda corta y esos se encargan de la visión azul amarillo. Tenemos los conos especializados en la longitud de onda media que serían los conos M y estos se encargan de distinguir entre blanco y negro y finalmente tenemos los conos L que serían aquellos que distinguen las longitudes de onda larga y estos ya se encargan pues de distinguir las tonalidades rojo-verde. Entonces, si nosotros nos detenemos a revisar los grupos de células en la retina, vamos a encontrar que tenemos tres grandes grupos. Unas células neuronales, unas células gliales, que son aquellas que dan soporte y protección inmunológica, y finalmente unas células vasculares. Dentro de las neuronas, que es lo que nos interesa para el propósito de esta charla, están tanto fotorreceptores, células bipolares, células horizontales, amacrinas y células ganglionares, pero más allá de eso, la mayoría de esas reacciones o de información que se transmite desde el punto de vista eléctrico va a darse entre fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares. Continuamos entonces con las células bipolares. Digamos, estas en general también tienen unas distinciones en cuanto a si están relacionadas o haciendo pues interacción con conos o con bastones. En el caso de los conos y también en relación con esas diferencias en las longitudes de onda que pueden reconocer, hay entre 9 y 12 tipos exclusivamente que se unen a los conos y para los bastones solo existe un tipo de células bipolares. Y en general, funcionalmente, las células bipolares pueden distinguirse en dos tipos. Las células bipolares ON, las cuales están especializadas en detectar incrementos en la intensidad lumínica, y las células bipolares OFF, las cuales tienen el efecto contrario, y es detectar los decrementos en la intensidad lumínica. Entonces, cuando hay una hiperpolarización sobre el cono, o bueno, sobre el bastón, se va a excitar la célula bipolar y en el caso pues de la estimulación lumínica se estimularía la ON y la OFF va a estar inactiva y en el caso donde estamos en penumbra pues se haría el fenómeno contrario. Tenemos las células horizontales, estas van a ser interneuronas que van a tener una función antagonista y estas lo que van a hacer es brindar una especie de retroalimentación negativa para los fotorreceptores. Entonces, como vemos aquí en esta imagencita,
Las dendritas de las células horizontales van a hacer sinapsis con los conos y de igual manera estas van a tener modulación especializada. Unas células horizontales van a estar especializadas para los conos L y M y otras para los conos S. Entonces, en la medida en que esas dendritas reciban glutamato proveniente de los conos, esas células horizontales van a liberar pues GABA, que como sabemos es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, de esa forma es que se da esa retroalimentación negativa sobre los conos. Por otra parte, tenemos las células amacrinas. Estas también van a ser interneuronas inhibitorias y estas van a tener su efecto sobre las células bipolares, tanto en las células bipolares on como en las células bipolares off. Digamos aquí, hay que tener en cuenta que estas células no tienen una sinapsis directa con las células ganglionares, pero sí podrían tener señales que podrían, digamos, impactar sobre el impulso que proviene de las células bipolares. Entonces, es muy importante aquí en el caso de los bastones tener en cuenta que son necesarios ciertos retrasos adicionales en la sinapsis antes de que pues, ese impulso se dirija hacia las células ganglionares. Y ya pasamos a algo que es lo que nos vamos a centrar más que todo en la charla y es la fisiología de las células ganglionares. Como veíamos en esas células bipolares que son como esa parte de esa gran ruta de información que explica la electrofisiología en la retina, las células ganglionares van a tener una división funcional en cuanto a si están relacionadas con canales on o con canales off. Y asimismo, pues también la división funcional que hay respecto a las longitudes de onda que reconocen a partir de los conos. Entonces vamos a tener unas células ganglionares enanas y otras pues que son, digamos, de una morfología normal. Las enanas van a ser aquellas que tienen unas dendritas más pequeñas y estas van a ser pues más que todo presentes en la mácula. Y digamos, hay que tener en cuenta que funcionalmente tenemos tres subgrupos donde podríamos encasillar esas células ganglionares y eso tiene que ver en la forma en que estas van distribuyendo el impulso que ya se dirige en dirección hacia la capa, hacia la capa de la fibra nerviosa retinales. Entonces vamos a tener un sistema tónico que va a mantener ese impulso en la medida en que dure el estímulo lumínico. Y tenemos un sistema fásico que es el que se activa en la medida en que inicia el estímulo lumínico. O sea, esto es durante todo, o sea, es constante y la fásica es únicamente al final o al inicio del estímulo. Y finalmente, digamos, las tónicas van a ser, digamos, tanto para conos L o M, un grupo especializado y otra que es exclusivamente para los conos S. Ya entonces entrando en el concepto de electrofisiología retinal, corresponde con aquellos cambios que se dan en el flujo lumínico de la retina que se traducen en un impulso eléctrico que al final va a corresponder con una sumatoria de todas las células retinales, incluido el epitelio pigmentario de la retina y las células de Müller, además pues, de las neuronas que hemos venido hablando hasta este momento. Entonces, esto y la razón por la cual quise traer como esa introducción en cuanto a la fisiología es que depende netamente de todos esos cambios iónicos que son específicos por los canales que veíamos y pues que ya la forma en que se mide por un equipo es porque esas corrientes, en la medida en que se brinda un estímulo conocido a la retina, esta desencadena la respuesta iónica y esa respuesta se va a dirigir o a distribuir hacia el vitrio y finalmente hacia la córnea por todos esos medios transparentes. Y en la córnea o incluso en la piel alrededor del ojo es donde se logra detectar pues, mediante transductores específicos para este fin. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una representación donde, pues digamos, en general esa es la morfología que podríamos ver en un electrorretinograma de campo completo donde vemos que una onda inicial es negativa, lo cual corresponde precisamente con esa hiperpolarización que hablábamos al principio en los fotorreceptores, la cual luego tiene una amplitud creciente y se hace positiva hacia una onda B, que en el caso del electrorretinograma de campo completo, digamos, no es exclusiva de una sola capa de la retina, porque aquí
convergen pues los aportes que tienen las células bipolares, las interneuronas y finalmente las células ganglionares, por lo cual aquí en este punto y en este tipo de electroretinograma es muy difícil distinguir cuáles vienen, hay como un silenciamiento, podríamos decir. Ya entonces, dentro de la evaluación electrofisiológica, esta tecnología, digamos, depende de un método y son las técnicas de potenciales evocados, donde, como les mencionaba, se aplica un estímulo controlado para evocar esa respuesta electrofisiológica, de modo que podamos evaluar la mayor parte del sistema visual desde el epitelio pigmentario de la retina hacia la corteza visual primaria. Y frente a esto, y ya entrando como sobre ciertos conceptos en los cuales en glaucoma tiene especial importancia, es que estructura normal no significa función normal, que es, digamos, donde se quiere ahondar en este entendimiento. Entonces, dentro de estas pruebas electrofisiológicas hay tres grupos grandes. Tenemos el electrooculograma, que se encarga de evaluar como tal la función general del epitelio pigmentario de la retina. Tenemos los potenciales visuales evocados, que evalúan la vía visual completa, desde la retina hasta el área B1 en la corteza visual. Y finalmente, para nuestro interés el día de hoy, el electroretinograma, que, digamos, tiene diversas clases y es lo que vamos a ver ahorita para la aplicación en glaucoma. Entonces, el electroretinograma tenemos a su vez tres tipos. Tenemos el electroretinograma de campo completo, el cual, digamos, nos busca distinguir cómo es la respuesta eléctrica en la retina en condiciones adaptativas entre luz y oscuridad. Tenemos el electroretinograma multifocal, el cual mide esencialmente la función de conos en los 40-50 grados centrales del campo visual. Y finalmente tenemos el electroretinograma patrón, el cual mide la función de las células ganglionares en la mácula. Dentro del electroretinograma de campo completo hay diferentes estímulos que podríamos encontrar y eso nos permite como distinguir también entre las diferentes células. Tenemos el estímulo con flash débil, que es de 0.01 microvoltios. Este es para evaluar la función de las células bipolares ON y selectiva para bastones. Tenemos el flash estándar de 2 microvoltios que se utiliza para evaluar la función de conos y bastones, el flash intenso que mide la respuesta de adaptación a oscuridad y esta pues es una respuesta mixta entre todas las anteriores. Tenemos los potenciales oscilatorios para la evaluación de las células amacrinas, el estímulo con adaptación lumínica flash que también permite identificar la función de conos y células bipolares y el flicker que se hace con 3 a 30 Hz es para evaluar la función de conos. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo para nuestro interés o pensando en la fisiopatología del glaucoma, la función celular que deberíamos intentar evaluar sería la de las células ganglionares que están en la mácula. Porque como sabemos, por la distribución de las fibras nerviosas retinales, pues, y lo que vemos en los cambios estructurales, este es un lugar donde las células ganglionares van a haber representado ese daño. Entonces, en el caso del electroretinograma patrón, que es la prueba destinada a evaluar esta función celular, lo que hace es que mide una respuesta en un patrón invertido isoluminante, es decir, de igual luminancia, que se presenta directamente a la mácula mediante la alternación en el contraste, como podemos ver en esta pantalla. Entonces, en general, cuando se hace este tipo de estimulación, vamos a encontrar unas respuestas pequeñas y dentro del trazado que vamos a ver representada esa respuesta eléctrica, vamos a identificar esencialmente dos ondas o dos componentes. Tenemos, bueno, primero para ubicarnos, tenemos pues dos planos, un plano de un eje de amplitud que sean microvoltios y un eje de tiempo. Y asimismo es que se nominan estas ondas o estas respuestas, que sería P50, que se da pues, ese primer pico a los 50 milisegundos, y posteriormente N95, que sería a los 95 milisegundos más o menos. Y pues digamos en general, estos representan o se cree que representan, en el caso de P50, la respuesta de los fotorreceptores en la mácula y adicionalmente pues un 70% de la respuesta de las células ganglionares de la retina y finalmente el N95 sería la respuesta de esas células ganglionares. Eh, y bueno, si nosotros vemos acá,
pues aparte de esos dos componentes que les mencionaba, hay un tercer componente que se presenta en la mayoría de los pacientes y ese es el componente N35 que, como dice su nombre, se da a los 35 milisegundos. Entonces, si ya nos detenemos un poquito más a ver como la distribución que tienen aquí estas ondas, eh, digamos es muy importante tener claridad en cuanto a qué representa cada una y cuáles son más o menos sus valores normales. Entonces, el nombre de cada onda ya nos orienta por sí en cuanto a la latencia, que es el tiempo entre el inicio del estímulo y la aparición de cada onda. En el caso pues, de N35, pues, nos orientaría a que sea a los 35 milisegundos, pero esto pues, realmente puede ser pues, un poquito menor, un poquito mayor, sin que sea necesariamente normal. Pero muchísimo más importante es tener en cuenta los valores de P50, que digamos en el caso de la amplitud estaría más o menos entre los 2 y los 4 microvoltios. Y en cuanto a tiempo, esto pues, debería ser más o menos entre los 45 y los 60 milisegundos. Y ya por su parte, P50, perdón, N95 esta pues va a tener realmente unos valores similares, suele ser un valor mucho mayor que este en la mayoría de los casos, como vemos pues se da un pico mayor, o sea, una diferencia mayor. Y pues digamos, en este caso vamos a tener que se puede ubicar desde los 2 hasta los 8 microvoltios. Aquí entonces, y me regreso un poquito sobre el origen de cada una de estas ondas, y está en que se cree que el P50 representa realmente el input o el estímulo como tal que se da sobre las células ganglionares, y el N95 el output o la respuesta que tienen esas células ganglionares. ¿Y eso con qué tendría que ver? Con que cuando tenemos la onda P50, quiere decir que estoy estimulando la célula en la mácula, y N95 al nervio óptico ser el sitio donde convergen todos esos axones de las células ganglionares, pues correspondería al estímulo final, a la respuesta final en la onda N95. Ya entonces debemos entrar a preguntarnos cómo podríamos aplicar toda esta información en el estudio del paciente con glaucoma. Y esto pues realmente no es algo nuevo de lo que se esté hablando, esto es algo que desde hace ya muchos años se trata como de encontrar respuestas y una aplicación real. Por eso traigo dos artículos que me parecieron muy interesantes. Este inicial es del 2019, se publicó en el Journal de Glaucoma de la Sociedad Internacional de Glaucoma y se titula pues el rol del electroretinograma patrón en el paciente con hipertensión ocular y glaucoma temprano. Entonces, para esto, digamos, es muy importante lo que les mencionaba al principio en el concepto o como en lo grande de las pruebas electrofisiológicas, y es que estructura normal no es igual a función normal. Hasta el momento, pues digamos, sabemos que la perimetría automatizada estándar es el gold estándar para detectar las alteraciones funcionales por glaucoma. Sin embargo, es muy importante partir de esta premisa, y es que en la medida en que no tengamos un daño menor al 40% de los axones de las células ganglionares, realmente es improbable que encontremos esas alteraciones características en el campo visual del paciente. Y entonces aquí surge la duda de si en el glaucoma preperimétrico, pues entonces, ¿cómo haríamos la evaluación? Y esto se ha resuelto, digamos, mediante la evaluación estructural con la OCT, pues que tenemos disponible por fortuna. Sin embargo, a partir de esta teoría inicial, digamos, hay otra hipótesis donde lo que se cree es que el daño estructural no necesariamente precede el daño funcional, solo que es un daño funcional que nosotros no podemos detectar mediante las pruebas convencionales. Y para que la célula ganglionar se muera, primero debe estar alterada su función. En esa medida, digamos, esas pérdidas funcionales podrían preceder esa estructura anormal, y este es como el objetivo de aplicar a estos pacientes pues, la realización de un electroretinograma patrón que nos podría detectar variaciones en el trazado eléctrico normal de las células ganglionares y detectarlas previo a su muerte como tal celular o al daño axonal. Entonces lo que se planteó en el estudio era pues, medir si el electroretinograma patrón
tenía la capacidad de detectar tempranamente esa disfunción de las células ganglionares en pacientes con hipertensión ocular. Para eso se aplicó pues la prueba a 90 ojos distribuidos en tres grupos. Un grupo que tenía, perdón, pues que era un grupo control y se definía este como paciente con ojos con presiones intraoculares por debajo de 21 milímetros de mercurio, un campo visual con una desviación media por encima de los menos 2 decibeles, una PSE mayor al 5% y una excavación menor al 0,6 y con una asimetría que no fuera mayor al 0,2. En el caso del grupo de glaucoma primario de ángulo abierto, todos los ojos que se incluyeron en el estudio eran tratados con dorsolamina con timolol y latanoprost y todos tenían una presión intraocular por debajo de los 16 milímetros de mercurio. Y finalmente teníamos el grupo de hipertensión ocular, los cuales eran ojos con presiones por encima de los 21 milímetros de mercurio en al menos dos ocasiones y paquimetrías que estuvieran entre los 520 y los 550. Y en general, pues para los pacientes que se incluyeron en el estudio, pues ellos tenían edades entre los 40 y los 60 años y pues fue un estudio que se realizó en Egipto. Entonces, ya dentro de la inclusión de esos pacientes, se descartaron aquellos que tuvieran glaucoma de ángulo cerrado, glaucomas secundarios infantiles, que se hubiera aplicado tratamiento láser previo, diabéticos, pacientes con miopías por encima de las 6 dioptrías, trastornos en la mácula o neurológicos o tratamiento con coenzima Q10, nicergolina o citicolina, que son medicamentos que pueden afectar el resultado del electroretinograma patrón, y a todos se les aplicó perimetría con el equipo de SAIS. Aparte se les realizó OCT pues, de Topcon y se les aplicó el electroretinograma patrón. Con un patrón mosaico, pues que ya realmente es algo netamente de la prueba. Entonces, si nosotros nos colocamos a ver estas tablas, pues digamos inicialmente se compararon en los grupos aquellas diferencias en términos funcionales mediante la realización del campo visual. Entonces, si vemos aquí en las comparaciones que se hacen entre los diferentes grupos, acá P1 sería la comparación entre glaucoma primario de ángulo abierto versus los pacientes control. Entonces vemos que realmente en términos de desviación media, pues lógicamente esperaríamos una diferencia. Ya en el caso de P2, acá estaríamos viendo el control versus los pacientes con hipertensión ocular, donde lo que, como sabemos, el daño funcional no se da hasta al menos un 40% de daño estructural, pues realmente no hubo diferencia entre los pacientes sanos y los pacientes con hipertensión ocular. Y finalmente en P3 encontraríamos la comparación entre glaucoma de ángulo abierto y los pacientes con hipertensión ocular, donde también hubo una diferencia estadísticamente significativa y lo mismo fue para el caso de los valores de PSE. Ya en el caso de los parámetros medidos por OCT, realmente, pues aquí, pues importante, las alteraciones estructurales que de igual forma corresponden con los pacientes que tienen glaucoma y no con los pacientes con hipertensión ocular ni tampoco los pacientes con sanos. Entonces ya aquí está la aplicación de las diferencias en términos de las pruebas de la prueba de electroretinograma patrón. Entonces, si nos ponemos a ver, realmente comparando los pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto y los pacientes que tenían hipertensión ocular, que voy a resaltar con el puntero, que serían estos dos grupos, vemos que ambos tuvieron pues esas diferencias estadísticamente significativas tanto en los valores de P50, sea en amplitudes y en los valores de N95, que es lo que hemos representado aquí en la gráfica, pues ya de forma como visual. En la gráfica aquí a la izquierda vemos que tenemos el paciente control, que es el sano, donde la morfología y pues como tal los valores de amplitud y latencia de las ondas del electroretinograma patrón son normales y pues estructuralmente no vemos ningún cambio. Tenemos el paciente que tiene glaucoma primario de ángulo abierto, donde vemos la alteración estructural, la alteración pues campimétrica y la alteración en el electroretinograma patrón. Y aquí finalmente vemos el paciente con hipertensión ocular, donde claramente hay una menor amplitud de las ondas P50 y de la N95, además de una alteración en la latencia pues, de estas mismas ondas.
Acá tenemos ya la medición que se hizo mediante los índices de correlación de Pearman, sí, de Pearman. Entonces lo que estamos viendo aquí es como la medición de qué impacto podría tener realmente como cada parámetro de la prueba sobre, pues si lo comparáramos en los tres grupos y adicionalmente con los parámetros de OCT y de campo visual. Entonces aquí lo que estamos viendo es que estas pruebas donde tiene una R que pues, es el índice de correlación por debajo de 0,3 hablamos de una correlación débil. Entonces en el caso de la latencia de P50 vemos que es una correlación débil y asimismo vemos que la mayoría de estos parámetros van a tener una correlación débil en términos pues de predicción de la enfermedad. Sin embargo, pues digamos, en el caso de los pacientes con hipertensión ocular, eh, digamos, lo que se esperaría es que no haya precisamente esa correlación, dado que el paciente no va a presentar esa alteración estructural. Entonces, esta información que brinda este primer estudio que les muestro, podríamos contrastarla con otros estudios que se han hecho antes, donde los pacientes con hipertensión ocular y aquellos pacientes con glaucoma eh, tuvieron como ciertos patrones distintivos en el caso de los resultados del electroretinograma patrón y pues digamos aquí se pudo establecer una proporción inversa en términos de amplitudes y la anomalía clínica. Y posteriormente, pues en otro estudio se estimó que con los valores del electroretinograma patrón podría hacerse una predicción de la progresión al glaucoma en los pacientes hipertensos oculares cuando se hacía un seguimiento durante un año. Y esto les permitía como establecer un umbral de tratamiento. Frente a eso, entonces, ¿qué podríamos afirmar con este estudio que les estaba mostrando? Es un estudio bastante pequeño, son muy pocos ojos, y eso no permitió que se hiciera un análisis multivariado. Sin embargo, con esos parámetros y esa comparación con grupo control, digamos, lograba minimizar un poquito esta limitación y darle un poco más de validez para que esos resultados tuvieran mayor como importancia. Pero pues digamos, hay que tomar como con pinzas estos resultados. Eh, Primero, pues hay que resaltar que se requieren más estudios que tengan muestras más grandes, más casos de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto para detectar cuál realmente es el impacto sobre la disfunción celular en la medida en que se reduzca la presión intraocular. Y adicionalmente, pues como evaluar ya parámetros muy específicos de las diferentes pruebas que se apliquen sobre el electroretinograma patrón. Es muy importante y digamos es uno de los elementos que con este primer estudio debemos llevarnos en cuenta y es que el electroretinograma patrón no, hasta ahora con lo que les muestro no es una prueba que deba aplicarse de forma aislada ni para el diagnóstico ni para el seguimiento, pero digamos de alguna forma lo podríamos contemplar como una prueba combinada o una prueba como adyuvante o suplementaria para digamos, llenarnos de motivos frente al estudio del paciente con sospecha o ya con glaucoma. Y, digamos, la razón de eso es que en general el electroretinograma es una prueba que representa la sumatoria de la actividad de las células ganglionares y no necesariamente de una alteración focal en la capa de fibras nerviosas retinales. Ya entonces pasamos al otro estudio, que este estudio ya es mucho más nuevo, este estudio es del año pasado, y fue publicado en la revista Nature. Este, digamos, ya pasa a ser un análisis basado en hemicampos del electroretinograma patrón en pacientes normales y en pacientes con glaucoma preperimétrico, que era como uno de los puntos interesantes donde uno podría plantearse aplicar ese tipo de pruebas. Entonces, lo que se planteó en este estudio era evaluar la utilidad que puede tener el electroretinograma patrón basado en hemicampos para detectar los defectos funcionales tempranos en los pacientes que tienen glaucoma preperimétrico. Entonces, lo que se hizo pues, fue comparar precisamente las amplitudes en el electroretinograma patrón con los parámetros estructurales medidos por OCT y esto se realizó pues, comparando los pacientes controles que eran sanos y pacientes con glaucoma preperimétrico. Entonces, lo que hicieron fue, en estos dos grupos, en el caso de los pacientes normales,
fueron 32 y en el caso de los pacientes con glaucoma preperimétrico fueron 33 pacientes. Como tal, para definir el glaucoma preperimétrico, pues se determinó mediante el criterio estructural, donde hubiera una pérdida de la capa de fibras nerviosas retinales o en el margen del anillo nervio-retinal, pero que fueran pacientes que tuvieran un campo visual normal. Y a esos pacientes de ambos grupos se les aplicó la OCT, en este caso el Cirrus de Zeiss, se realizó nuevamente el campo visual con el perímetro también de Zeiss y el electroretinograma patrón. Y frente a eso se realizaron varias medidas estadísticas que son un poco más interesantes para analizar ese tipo de información, como pueden ser las áreas bajo la curva ROC, que nos permite es como evaluar la capacidad diagnóstica de los parámetros de interés al comparar estos resultados. Entonces, inicialmente, pues se plantean como ciertas diferencias entre ambos grupos. Tenemos grupo control y grupo con glaucoma preperimétrico. Entonces vamos a ver que realmente en el grupo control, en términos de amplitudes, en el caso de electroretinograma patrón, cuando se aplica al campo completo, vamos a ver una diferencia estadísticamente significativa y pues eso se va a replicar en los otros análisis, tanto en el hemicampo superior como en el hemicampo inferior, donde vemos que tiene una P por debajo de 0.05, en el caso de la amplitud de microvoltios de la onda N95. Si pasamos a el análisis de esto mediante pues, la contraposición o también esos índices de correlación, al comparar las amplitudes de N95 tanto en campo completo como en hemicampos, eh, y eso pues contrapuesto con los parámetros de OCT, pues vamos a ver que realmente esos valores de correlación van a tener especial importancia, específicamente cuando se hace la contraposición con el grosor de la capa de células ganglionares en la retina. Entonces, esas amplitudes de N95 van a tener correlación positiva con las amplitudes de N95 y el grosor promedio en esta capa. Y cuando hablamos de la relación más pequeña y más grande en la amplitud de N95, esta también va a tener una correlación positiva en el grosor promedio pues, de la capa de células ganglionares, que es lo que estamos viendo aquí en este cuadrito rojo. Lo que les mencionaba, cuando está por encima de 0.3, ya estamos hablando en este valor de R, es donde estamos hablando de una correlación positiva y que sería proporcional al daño. Entonces ya cuando se hace la medición pues, del área bajo la curva, vamos a encontrar que realmente el grosor promedio de la capa de fibras nerviosas retinales va a ser aquella que tuvo pues, el mayor rendimiento diagnóstico. ¿Eso qué nos dice? Realmente, si nosotros extrapolamos la información aportada por un electroretinograma patrón y la información aportada por una OCT de nervio óptico, la OCT va a seguir superando la utilidad para diagnosticar el glaucoma en el paciente sospechoso. Y posterior a eso vamos a tener el grosor promedio en la capa de células ganglionares y en tercer lugar, que igual es un dato que no es despreciable, vamos a tener las amplitudes de la onda N95 en el electroretinograma patrón. Hay que tener en cuenta que en el estudio, como vemos aquí, se hizo un análisis por edad, o sea, extrapolando tanto en grupo control como en el grupo con glaucoma preperimétrico, cada uno de estos parámetros evaluados. Y pues aquí lo que se encontró es que realmente la amplitud de la onda N95 del electroretinograma patrón de campo completo sí tuvo una disminución significativamente estadística en relación con la edad. Y ya por otra parte, el parámetro de relación más pequeña y relación más grande de la amplitud de N95 no tuvo ningún cambio que estuviera afectado por la edad. Frente a eso, entonces, el análisis basado en hemicampos del electroretinograma patrón nos permite establecer asimetría funcional y esto pues va a tener cierta importancia en las etapas tempranas de glaucoma. Y frente a los datos que les daba en la diapositiva previa, pues, y es como el mensaje grande de la charla, la OCT sigue superando el electroretinograma patrón en términos de capacidad diagnóstica, pero digamos la utilidad que podríamos encontrar en electrofisiología sería un diagnóstico tal vez más preciso en el paciente que tiene un glaucoma temprano y
Frente a eso también es muy importante plantearse estudios longitudinales grandes que nos permitan establecer cuál podría ser la utilidad de estas pruebas electrofisiológicas en detectar progresión de la enfermedad y transición de ese glaucoma preperimétrico hacia un glaucoma pues ya con afectación del campo visual. Entonces, ya para cerrar la charla, traigo como el análisis que yo hago de esa información que les he venido mostrando. Entonces, si nosotros partimos de dos individuos que comparten la mayor cantidad de características desde el punto de vista físico, demográfico, social, términos de edad, bueno, y ambos tuvieran, por ejemplo, una presión de 40 milímetros de mercurio, ambas personas no necesariamente van a desarrollar glaucoma. Asumamos que solamente uno de los dos lo desarrolla y eso, pues, ¿a qué se debe? Como hemos visto en muchos de lo que hemos ido leyendo a lo largo de estos años, pues realmente hay una predisposición no solo genética, sino también en términos de tejido conectivo, pero eso no es algo que sea medible. Entonces, frente a eso, uno cómo podría plantearse la estimación del riesgo de desarrollar glaucoma en los pacientes pues con sospecha. Entonces, una de las herramientas que más frecuentemente utilizamos es el OHTS, donde nos da como el paradigma o la ruta en qué paciente hipertenso ocular yo trato y cuál no, o en cuál tengo como la prelación por tratar. Pero entonces aquí me surge una duda y es, bueno, yo puedo tener un puntaje bajo, de bajo riesgo en el OHTS y si yo le realizara a un paciente de estos un electroretinograma patrón y detectara una disfunción celular, ¿yo debería tratar a ese paciente? La respuesta hasta el momento no la tengo, pero me parece un punto importante, digamos, a considerar ya en aras de investigación, porque de esa forma podríamos no solamente orientar qué paciente adicional yo debería incluir en este grupo de hipertensos oculares para darles tratamiento prioritario, sino que adicionalmente en el paciente que ya tenga un glaucoma instaurado, como es el caso del glaucoma preperimétrico o los demás tipos de glaucoma, podría también contribuir en la determinación de una presión intraocular meta en la medida en que yo vaya fijando los niveles de presión intraocular con base en aquella presión mínima donde el paciente ya no presente esa disfunción de las células ganglionares. Frente a eso, pues busqué literatura, todos suelen apoyar el electroretinograma patrón para este fin, pero cumplen como con la misma limitación y son las muestras pequeñas. Entonces, por lo menos este es un ejemplo donde se hace la medición de la función de las células ganglionares retinales tras la reducción de la presión intraocular donde, como les mencionaba, los resultados son positivos. Tenemos también la aplicación como un predictor de progresión del campo visual mediante pues, la aplicación de electroretinograma patrón en relación también con la tomografía de coherencia óptica y angiografía. Y pues es como la invitación, es la información que traía y pues espero que en la medida en que pasemos, y sigamos avanzando en nuestra formación, pues podamos como aportar a construir como un conocimiento más sólido en términos de la aplicación de ese tipo de pruebas en glaucoma. Muchas gracias. Pues Alejo, has hecho una charla extraordinaria, muy buena, muy buena. La parte inicial ha sido, eh, ¿qué te digo? Muy, muy facilitadora para entender la otra. Esta es una realidad, la inquietud se la planteé a Alejandro, porque, porque sí estuvo tratando de salir al mercado una prueba con el electroretinograma en patrón de diagnóstico precoz de glaucoma. Y en donde, yo no sé si lo revisaste, lo que escuché no lo encontré, en donde medían eléctricamente la función celular de algunos pacientes de sus células ganglionares. eh, y había una disminución de su función, ¿sí? Entonces, como tal, se catalogaban células enfermas
les bajaban la presión y después volvían a medir a esas mismas células y ya estaban recuperadas Ujú, en su función eléctrica. Entonces, ese es un estudio, yo no sé dónde, no recuerdo dónde está, y ese fue pues un bombillito extraordinario que se prende en en el diagnóstico del glaucoma o en el tratamiento oportuno del paciente con glaucoma y donde pueda uno documentar mejoría con el tratamiento eh, del mismo en tiempo precoz. Como muy bien lo dices, hay una gran limitación en la medida funcional en los campos visuales porque yo no creo del todo el concepto de que el daño estructural está primario al daño funcional y creo más bien que el daño funcional todavía no está bien medido. Falta sensibilidad. ujú. Entonces, pues eso es lo que uno quisiera, a lo que siquiera llegar a prevenir el daño en glaucoma. Sí, Y y frente a eso que usted menciona, pues yo sí vi los modelos animales de esos estudios y que realmente muestran eso que usted dice, como la reversión de la disfunción celular antes de que mueran las células. Y pienso que eso también se puede alinear un poco incluso en lo que los pacientes a veces dicen. Llega el paciente con la presión alta y uno logra controlarla y a veces ellos incluso mencionan que sienten que su visión ha mejorado o hay cierta mejoría, puede ser leve, que uno incluso la puede medir en el campo visual del paciente que ya tiene glaucoma. Entonces, o por otra parte, de pronto la aplicación en el paciente que yo tengo controlado, que es un glaucoma que sí hace los picos hipertensivos, pero yo lo tengo controlado y me progresa. Entonces pienso que también podría ser como un campo donde uno podría entrar a redefinir las metas de presión intraocular con base en parámetros mucho más objetivos. total, total. Entonces, pues, de nuevo, gracias porque ahora, bien, ¿entendí mal o tú dices que definitivamente no se puede hablar de integridad estructural eh, para descartar glaucoma? Es decir, si el OCT está normal, no podríamos decir no hay glaucoma. Mm, bueno, yo pienso que si la OCT está normal, no hablamos de glaucoma. Pero No, si hablamos de la susceptibilidad, viéndolo como el factor de desarrollarlo en un tiempo cercano, porque precisamente es como la sumatoria de toda esta información, o sea, listo, yo detecto la célula disfuncional, la voy a intervenir previo a su muerte y que esa muerte ya se traduzca en el glaucoma, la neuropatía óptica como tal. por eso. Pero entonces, eh, 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 ¿es así? ¿Lo entendí bien o Sí, me sí, quedé? realmente sí. Sí que, O sea, sí, si no hay un daño estructural, yo no hablo de glaucoma, o sea, no hablamos de glaucoma, no. pero tú lo dijiste, puede haber un daño estructural, es decir, en el glaucoma preperimétrico Ujú, hay un daño estructural, así sí, como está, y campo visual normal. exacto. Listo. Bueno, campo visual normal. Por ejemplo, yo en ese paciente, a partir de este momento, yo diría a todos esos glaucomas preperimétricos que hay que pedir el electrocardiograma en patrón. ¿Para qué? Para corroborar lo que estamos diciendo. Es decir, vos lo acabas de plantear. Puede haber un daño estructural,
funcional, digamos, funcional, sin daño estructural en el OCT y sin pescarlo en el campo visual. Ujú. ¿Me entiendes? Sin que lo Sí, pesquemos en el campo visual, sin que lo documentemos en el campo visual. ajá. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opina Jonathan? ¿Qué opina Carlos si están aquí? Hola, buenas noches. Noches. Alejo, felicitaciones. Súper la charla, me encantó. Eh, yo, o sea, pues vea, yo realmente siento que es un factor de riesgo más a los que tenemos en la lista de pacientes con sospecha de glaucoma. Ya, o sea, paquimetría delgada, o sea, entraría a ser como un factor asociado a los que tenemos ya, listeresis corneal. Pero a mí sí me llama bastante la atención es, no sé Alejo si leíste algo o no, sobre hacerlo, por ejemplo, en pacientes a los que no se puede hacer, por ejemplo, una prueba estructural, como por ejemplo un paciente miope alto, ¿ya? Que tenemos tanta dificultad en hacer ese diagnóstico. Entonces, si uno manda uno CT en un paciente miope alto, pues uno sabe que si tiene muchas alteraciones a nivel el polo posterior, pues el OCT finalmente no te va a dar mucha información. Entonces, por ejemplo, en ese paciente sí a mí me parecería interesante mandar este tipo de pruebas para tener más información para saber si realmente tiene o no tiene un glaucoma, porque recuerden pues que tenemos discos inclinados, grandes atrofias peripapilares beta. Entonces, por ejemplo, a mí en este target de población, pacientes miope altos, me parece un tema bastante interesante. Alejo, ¿vos leíste algo de eso? No, realmente no. En esa población en específico no lo leí, pero pienso que sí, pues sería como interesante revisarlo. Sí, a mí esa parte me parece interesante y Doc, pues en lo pues que usted está nombrando. A mí realmente, yo soy fiel creyente del OCT, o sea, lo defiendo a capa y espada. Me parece que sigue siendo pues el gol estándar en el diagnóstico temprano de glaucoma. Yo lo consideraría más como un factor de riesgo adicional, o sea, encontrar disfunción de las células ganglionares en el electroretinograma como un factor de riesgo adicional, al igual que la histeresis, paquimetrías delgadas, antecedentes familiares. Bueno, está bien. Por eso, si tenemos el caso, podríamos empezar a pedirlo para que aprendamos, pero que tengamos esa conducta como factor de riesgo adicional, pero de pronto empezamos a descubrir que evidentemente el factor de riesgo sí se aplica. Sí, Entonces, chévere. yo creo que es bueno que reunamos uno y que reunamos un grupo de pacientes a ver cómo nos va en el glaucoma preperimétrico, porque Sí, ahí es donde nosotros, vuelvo y digo yo siempre digo que glaucoma preperimétrico es un sofisma. Para mí lo que pasa es que los equipos no detectan el daño. No puede ser, no puede ser que argumenten que necesita más del 40% de las células ganglionares dañadas para que sí aparezca en el campo. No, lo que están diciendo es que los equipos de campimetría no sirven para un carajo todavía. Palabras más, palabras menos. ¿Sí me entiendes? sí, y Ya no tienes el esperar a que se medicamento. dañe el Ajá. 40% para yo también destinar a intervenciones tal vez un poco más ambiciosas. Por eso no, no. Ujú. Y por eso mismo digo yo que cualquier cambio en campo visual es un daño severo. ¿Me Sí, entiendes? sí, Porque si dicen que tiene que haber un 40% para que haya un daño en el campo es visual, mucho. entonces, por eso te digo, cualquier cambio en el campo visual, para mí no existe glaucoma leve con base en campo visual. Si hay daño en campo visual, es campo visual, es daño severo. Bueno, eso era lo que yo quería contarles. Muy bien, Alejo. Pero Listo, seguimos muchas. hablando. Me gusta, Claro me que sí. gusta. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias a todos. Súper profesor. Alejo, felicitaciones. Bueno, Descansen. Jonathan, gracias. Chao, Doc.
Chao, Chao. Leo, chao, muchachos. No, hasta luego. Chao. Luego, feliz noche, gracias. Feliz noche, hasta luego. Chao. Gracias.